Sin duda Dios ha sido bueno y hemos visto la bondad del Señor sobre nuestras vidas. Sin duda Dios ha sido extraordinario y seguirá siéndolo. Quiero hablarles esta mañana sobre una palabra que le hemos puesto por título ¿a dónde, cuándo y cómo? Yo creo que una pregunta que siempre hacemos o que nos hacemos en cierto momento de nuestra vida o en ciertas circunstancias, como cuando alguien nos invita a algún lugar y dice, sí, bueno, ¿y dónde? ¿Dónde? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Son tres preguntas que a lo mejor suenan muy sencillas, pero son claves para aclarar ciertas situaciones o momentos que van a suceder o que están sucediendo en nuestra vida. Y nosotros siempre queremos la respuesta sobre esa pregunta. Oye, ¿dónde? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Incluso nosotros, en el equipo de trabajo que nosotros hacemos, en ideas que hacemos, en cosas que queremos hacer en la iglesia, siempre hacemos esa pregunta. Pero la cambiamos un poquito. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque creemos que siempre tiene que haber respuesta a estas preguntas y siempre creemos de que eso nos va a llevar y nos va a direccionar. Pero también en nuestra relación con el Señor, muchas veces nosotros en ciertas temporadas en nuestra vida le comenzamos a hacer estas preguntas al Señor. Pasamos, como podríamos llamar, esa prueba de ¿a dónde? Esa prueba de ¿cómo? Esa prueba de ¿cuándo? Porque en definitiva son etapas de nuestras vidas que nosotros vivimos y que pasamos y que nos mueven un poquito el piso y que queremos respuestas de parte del Señor por ciertas situaciones que estamos viviendo o que estamos pasando. Y yo creo que muchas veces sí es importante, queremos respuestas, queremos saberlo, pero cuando confiamos en el Señor, cuando nosotros entendemos que tenemos algo en nuestra vida que se llama fe, muchas veces estas preguntas tienen que quedar de lado para poder confiar en aquel que tiene el control de nuestras vidas. Y mire, cuando salta esa pregunta de ¿a dónde? Cuando estamos pasando y bueno, ¿y a dónde voy ahora? ¿Y a dónde a dónde tengo que ir ahora? Podemos verla a través de la historia de un hombre lleno de fe que vivió, que pasó estas pruebas, la prueba que llamamos la prueba del a dónde, el cómo, el cuándo, y que nos va a ayudar en esta mañana para poder entender cuando nosotros estemos pasando este tiempo, estemos pasando estas pruebas de querer respuestas sobre esta pregunta, y hoy el Señor tiene algo para nosotros. Quiero que me acompañen, mire, al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, dice así: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Abraham vivía en una ciudad llamada Ur, que se encuentra hoy en Irak. Abraham vivía en lo que hoy podríamos llamar Irak. Y cuando Dios le dijo a Abraham que iba a convertirlo en una gran nación, no iba a hacerlo en la tierra donde estaba, no iba a ser en Ur, sino que él quería que fuera a otro lugar, a la que hoy conocemos como Palestina. Y Abraham obedeció. La pregunta es, ¿Abraham quería ir? Abraham habrá querido salir de su zona de confort, del lugar donde estaba, del lugar donde él era conocido, el lugar donde tenía todo. Yo creo que probablemente no, porque ¿quién va a querer salir del lugar donde uno está instalado? Porque Abraham estaba con su familia, estaba en su hogar, tenía animales, y tenía muchos animales, por lo tanto, Abraham era un hombre rico, un hombre que tenía todo y era mover todo lo que significaba, tenía que mover, yo me imagino, si lo llevamos hoy día, era mover toda su empresa para irse a otro lugar. Abraham tenía 75 años, a esa edad lo que uno quiere es disfrutar la vida, quiere disfrutar los tiempos, ya no está como para ir a una nueva aventura, ya no está como para moverse en el lugar donde está, es un momento donde dice, yo ya estoy acá, estoy tranquilo, ¿para qué quiero más? Y la pregunta es, cuando tú estamos en una zona de confort, cuando nosotros estamos en un momento de nuestra vida donde nos sentimos plenos,
Eh, y Dios nos llama a movernos. ¿Será como tan fácil llegar y decir eso? Porque a Abraham Dios le dice, te vas a mover, no te voy a decir a dónde vas, cuánto tiempo vas a tardar, a dónde vas a terminar o cómo va a ser. Solo le está diciendo, confía en mí y muévete del lugar donde estás. Y tal vez esa es la prueba de a dónde. Porque ese saber es querer tener esa respuesta de decir, hey, vas a moverte del lugar donde estás. Mira, yo siento que tengo que moverme. ¿Cuánto están pasando ese tiempo donde en su corazón sientes de parte del Señor moverse del lugar donde están? Decir, yo tengo que moverme acá, moverme, no sé, voy a moverme del trabajo, moverme de la casa donde estoy, no sé qué situación está, moverme de carrera, moverme de alguna situación, alguna relación que tengo. Dios nos está llamando a movernos. Hay algo en nuestro interior que dice, yo tengo que mover, pero estamos pidiendo, Señor, pero ya, ok, yo me muevo, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Y yo creo que esa es una pregunta que todos nos hacemos cuando el Señor nos está llevando a movernos a algo, porque todos queremos movernos bajo un cierto, bajo un verdad, o bajo algo que sea real. Yo recuerdo hace más de 10 años atrás, cuando estábamos con mi esposa y teníamos que tomar una decisión, o sea, estaba el Señor moviéndonos en nuestro corazón, de teníamos que salir del lugar donde nos congregábamos, donde estábamos sirviendo al Señor, y teníamos en nuestro corazón así un sentimiento que el Señor decía, es tiempo de moverse, es tiempo de salir, es tiempo de tomar otro rumbo, es tiempo de ir a un lugar diferente donde yo voy a mostrar mi gloria, donde yo voy a hacerte crecer, cuando yo tengo algo preparado. Y la pregunta que nosotros teníamos con mi esposa, con la Lore, es decir, bueno, ok, Señor, nosotros te obedecemos, pero ¿a dónde? ¿A dónde? Y mirábamos para todos lados, ¿será en ese lugar? ¿Será en este lugar? ¿Será este otro lugar? Y nuestra pregunta siempre era ¿a dónde? Y le pedíamos, Señor, Señor, ¿a dónde? Y lo único que escuchábamos decir al Señor nos decía, muévete a un lugar, muévete, sal del lugar donde estás, porque yo te voy a llevar a otro. Confía en mí. Porque esa era lo que le decía a Abraham. Él se movió por fe confiando en el Señor. A lo mejor estaba en un lugar de confort, estaba en un lugar bien, pero lo único que tenía era obedecer al Señor, mostrando el carácter y decir, yo voy a confiar en ti, voy a obedecer aunque no sepa dónde voy. Aunque no sepa lo que tú tienes preparado para mí, pero si hay algo en mi corazón que está llevándome y que me está mostrando que me tengo que mover sin saber dónde yo voy a ir, pero si tú estás en la convicción de que es Dios hablando a tu vida, tienes que moverte. La pregunta es, pastor, ¿y cómo sé yo que es Dios que me está hablando? Porque muchas veces es porque nosotros, yo siento que cuando tú sientes que estás todo bien, pero hay algo en tu interior que tienes que moverte, es Dios el que está hablando. Si tú estás en un lugar o estás viviendo una situación y es porque no te gusta, porque no estás pasándolo bien, porque no, es que yo encuentro que todo está mal, que esto no se hace correcto, esa no es la sensación de que Dios te está llevando. Es algo que está chocando en tu espíritu. Dios siempre nos hace movernos. A Abraham le habló no cuando estaba pasando tristeza, a Abraham le habló no cuando estaba pasando pobreza, a Abraham le habló no cuando estaba, porque estaba viviendo una crisis, un momento difícil, entonces me muevo. No, Abraham se lo movió en su mejor momento. Le dijo ahora, cuando ya había pasado su edad, cuando era el tiempo donde Abraham pensó que ya tenía que descansar, donde pensó que ya era tiempo de poder asentarse, donde veía que tenía riqueza, donde estaba cómodo, donde tenía lugares, momentos en que le servían, estaba en el mejor momento de su vida. Es ahí cuando Dios le dijo el momento de moverse. No sabía a dónde, pero sí había una confianza en el Señor. Entonces, Dios quiere muchas veces cuando te está poniendo en tu corazón que te tengas que mover, y aunque tú estás cómodo, tú sientes que me necesito mover, me necesito hacer algo nuevo, necesito ir a otro lugar, necesito avanzar. Es Dios moviéndose sobre tu vida y es diciéndote, vamos, confía en mí porque yo voy a llevarte a un camino mayor. Yo voy a llevarte a algo mejor, pero necesito que confíes en mí. Señor, ¿pero a dónde? Confía.
Confía. Yo me acuerdo que yo salí en un domingo en la mañana, hablé con mi pastor y le dije, pastor, yo voy a moverme, voy a salir y nos sentamos y me sentí como aquel hijo que se va de la casa, se sienta en la cuneta y dice, ahora ¿para dónde voy? No sabía para dónde iba, no sabía lo que Dios tenía preparado, pero sí había una palabra en mi corazón, en el corazón de mi esposa, que era el tiempo moderno y confiar en el Señor, que Él nos iba a llevar a un lugar diferente. Hoy, 12 años, 10 años después nos miramos y decimos, confiamos en el Señor y hoy podemos disfrutar de casa del Padre, hoy podemos disfrutar de tu vida, hoy podemos disfrutar de lo que el Señor hace. No sabíamos, no teníamos idea, no sabíamos a dónde íbamos a ir. Lo único que sabíamos es que íbamos a confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Con nuestro corazón confiábamos en Él y Él se movió a nuestra vida. Entonces, si estás viviendo en un tiempo difícil, Dios dice, ok, si te quieres mover, muévete, pero muévete, confía en el Señor. No te muevas porque no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, otro voy a hacer esto. No, no, confía. Si sientes que no tienes el rumbo claro y que ya no aguantas más tu situación, lo que estás viviendo, confía en que Él se va a mover. Tú sabes que nosotros enfrentamos la crisis o la prueba de a dónde, pero también ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor, va a responder a mi oración? ¿Cuándo, Señor, va a cambiar las cosas en mi matrimonio? ¿Cuándo, Señor, voy a mejorar? ¿Cuándo, Señor, me voy a graduar? Dicen otros. ¿Cuándo voy a tener un bebé? Dice otro. ¿Cuándo voy a dejar de tener bebé? Dicen otros. ¿Cierto? ¿Cuándo voy a conseguir ese nuevo puesto en el trabajo? Miren, Abraham vivió la prueba del adónde, pero también fue golpeado por la prueba del cuándo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice, incluso cuando, entre comillas, Abraham llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Mira, Abraham llegó al lugar donde Dios se lo había prometido, a la tierra prometida, pero dice que aún ahí vivió en carpas. Dice que aún ahí vivió en un lugar siendo extranjero, sabiendo que Dios había puesto ahí una promesa de que él iba a levantar una gran nación, pero en esa misma gran nación Abraham seguía siendo extranjero. Yo decía, ¿cómo Abraham, que le prometió al Señor que de su descendencia venía una gran nación, llega al lugar donde el Señor lo dice que lo va a establecer y que ahí se va a levantar, pero dice que aún ahí vivía bajo carpa. Y dice el verso que aún así era como un extranjero en ese lugar. Y lo hizo su herencia, Isaac y Jacob. Ellos también vivieron como carpas, como siendo extranjeros en el lugar. Porque nosotros muchas veces creemos que cuando el Señor nos promete algo y creemos que va a cumplir a todos y estamos preguntando, Señor, bueno, ¿y cuándo vamos a ver mi bendición? ¿Cuándo vamos a ver lo que tú me prometiste? ¿Cuándo vamos a ver eso? Y yo creo que nosotros, el problema que tenemos es que nosotros no podemos vivir el Señor en el cuándo, sino que tenemos que vivir confiando en las promesas que Dios tiene con nuestra vida. No estoy pensando en una respuesta de cuándo, sino que estoy pensando en lo que Dios prometió en mi vida. Y lo que Dios prometió en mi vida, Dios lo va a cumplir. No sé cuándo, no me interesa cuánto, sí lo único que sé es que Dios me lo va a cumplir. ¿Saben por qué? Porque Dios no es deudor de nadie, porque yo confío en el Señor y el Señor va a bendecir. Y si Dios dijo que lo iba a hacer, Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? ¿Qué me importa? Yo vivo confiado en las promesas del Señor. Esa es la diferencia de poder vivir con fe. Cuando nosotros decimos que somos hombres y mujeres de fe, yo confío en que Dios va a hacer las cosas. No la estoy viendo, pero vivo como que sí lo estoy viendo. No, a lo mejor no se están cumpliendo en este ahora, pero yo vivo y estoy sembrando y estoy trabajando confiando en lo que el Señor va a hacer. Señor, ¿cuándo me vas a dar ese nuevo puesto? Señor, ¿cuándo me vas a dar ese nuevo trabajo? Pero hoy no lo tengo, pero vivo y me comporto para poder tener ese nuevo trabajo, porque yo por fe sé que Dios me lo va a prometer. Dios me lo prometió y como Dios me lo va a cumplir, yo hoy vivo en eso.
Vivo, yo sé que Dios me prometió que iba a hacer algo en mi matrimonio, iba a cambiar mi matrimonio, iba a hacer algo diferente en mi matrimonio. Entonces yo hoy vivo como que el cambio está, a lo mejor no lo veo, pero yo estoy viviendo, ¿sabe? Estoy viviendo como una nueva persona en mi matrimonio, estoy obrando como una nueva persona en mi matrimonio, estoy dejando afuera mi celo, estoy dejando afuera mi rabia o mi frustración, las dejo afuera. ¿Saben por qué? Porque yo estoy confiando en que Dios está haciendo cosas en mi vida y que Dios va, esa promesa de que va a transformar algo de mí, yo lo vivo. Yo lo vivo de esa manera. Entonces ahí cambia el vivir buscando una explicación, porque Dios no quiere que tú vivas, que tu vida y que tu relación con el Señor se construya en base a explicaciones de cuándo lo va a hacer, sino que Dios quiere que tu relación con Él sea en la base en que yo vivo bajo las promesas de Dios para mi vida. Y eso cambia mi relación con el Señor, porque yo confío en que Él lo va a hacer y esas promesas son las que me hacen diferente y eso me hacen que yo viva confiado y viva mi vida diferente. La familia de Abraham vivió en tiendas de campaña durante 3 generaciones, pero aún así confió en el Señor. Confió en el Señor y confió en sus promesas, que Dios lo iba a levantar como una gran nación. Imagínense a Abraham viendo a su único hijo, Isaac, diciendo, de él viene una gran nación. Cuando hablamos de gran nación, de una multitud de que serán bendecidos y tenemos uno, dice, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Me va a dar más hijos? ¿Va a hacer más? Y Dios dice, no, 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 yo confío en mí. Y Abraham vivió y esas 3 generaciones vivieron bajo esa promesa. Fe significa esperar en Dios sin saber cuándo. Si tú estás en un momento de espera, no desperdicies la espera. Muéstrale a Dios que confías en Él, que estás aprendiendo a aferrarte a sus promesas, porque eso hará crecer tu carácter y tu confianza en el Señor y vas a poder ir por cosas mayores. Pero si yo estoy viviendo mi vida ahora queriendo una respuesta, lo que estás haciendo está mostrando a Dios que no confías en Él, que tu fe no está sirviendo para avanzar, porque quieres puro respuesta de cuándo. Y Dios dice, no, no, yo no quiero decirte cuándo, yo quiero que tú confíes en mí, confíes en mí. Y eso nos hace diferente. Tercera cosa, ¿cómo? ¿Cómo? Dios está obrando en nuestra vida. Dios nos pone a prueba y hay problemas que muchas veces son irresolubles. No tenemos una respuesta. Y esa es la pregunta del cómo. ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a resolver esto? Abraham le dijo, tú vas a ser un padre de una gran nación, pero tenía 75 años. Y no tenía hijos. Más encima se muda de lugar y viene y le dice, mira, yo ahora va a tener a los 99, y habían pasado el tiempo y tenía 99 años y todavía no tenía hijos. Y todavía no tenía hijos, o sea, viene una promesa que va a ser padre de una gran nación. Pasan los años y todavía no tenía hijos, 99 años y no tenía nada. Y dice, ¿qué vamos a hacer? Pero Hebreos 11 dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Mira, fue tanto que confiaron en su promesa, sin importar el cómo, confiaron en su promesa, que incluso cuando nace Isaac, ¿saben cómo le llaman? Le llaman Isaac. Isaac significa risa, porque cuando creyeron en el cómo, les dio risa. Entonces uno dice, ¿cómo Dios lo va a hacer? Y algunos dicen, no tienen cómo. No tiene cómo. No tiene cómo hacerlo. Y el verso que sigue dice, así que una nación entera provino de este solo hombre, que estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. O sea, en definitiva, algunos le pusieron Isaac, se rieron de la promesa de cómo lo iba a hacer, y Dios dice, la nación creció tanto que como las estrellas, como la arena del cielo, no se pueden contar.
Y al final, como decimos, Dios terminó riéndose. Porque nosotros no sabemos cómo lo va a hacer. Es imposible que pueda suceder algo en mi vida. Y nosotros decimos, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Pero ¿saben qué? Tenemos un Dios que le encanta reírse. De reírse, decir, "Ja, mira, ¿viste cómo lo hice? ¿Viste cómo lo logré? ¿Viste cómo lo pudimos alcanzar? Porque en definitiva ese es Dios moviéndose en el cómo. No sabemos cómo lo hará. Lo único que sí sabemos que Él lo hará. No es una respuesta que necesites saber, es una respuesta que es una pregunta que necesitas confiar, es moverte en fe, es saber esperar que cómo lo hará, no sé cómo Dios lo va a hacer porque Dios es un Dios de milagro, pero sí sé que Dios va a hacerlo. Él es especialista en cosas imposibles. Él es especialista en cosas que no sabemos cómo lo va a lograr, pero Dios lo va a hacer porque confiamos en Él, confiamos en sus promesas. Yo, Señor, yo no quiero saber cómo. Yo lo único que sí hoy levanto mis manos al cielo y te agradezco, Señor, porque sí sé que lo vas a hacer. Para lo que el mundo es imposible, para mi Dios es posible. Porque Él es el especialista en el cómo. Pero no necesitamos saberlo, no necesitamos afligirnos para saber cómo lo va a hacer. Me encanta lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice lo siguiente, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Qué hermoso. Él puede lograr mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedir e incluso imaginar. Pero ¿cómo obra en el poder que está en nosotros? O sea, ¿tenemos un poder en nosotros? Sí, tenemos un poder en nosotros. ¿Y saben cómo se llama ese poder? Ese poder se llama fe. Eso es lo que Dios nos regaló. Entonces es tiempo de dejar de preguntar, Señor, ¿cómo lo harás? Señor, ¿cuándo lo harás? Señor, ¿dónde lo harás? ¿Cómo lo harás? ¿Dónde tengo que ir? Señor, ¿cuándo va a pasar? Señor, ¿cómo va a pasar? Sino que deja que el poder que está en ti actúe en ti. Deja que tu fe actúe. Aunque no lo entiendas, aunque no lo creas, aunque no sabes cómo lo va a hacer, deja que tu fe actúe en ti, porque cuando esa fe comienza a actuar, ese poder, la gloria de Dios se manifiesta y puedes lograr mucho más de lo que estás pidiendo. Si tú quieres la respuesta del cómo, si tú quieres la respuesta del cuándo, vas a tener una respuesta de cómo, cuándo. Pero si tú quieres que ese camino sea más alta, que esa gloria es mucho más de lo que tú puedes pedir, es mucho más de lo que tú puedes imaginar, actúa en ti, deja que tu fe se active. El poder que está en nosotros, la fe se puede actuar. Mateo capítulo 9, versículo 29, Jesús dijo, debido a su fe, así se hará. Debido a tu fe así se hará. La pregunta que te hago esta mañana, ¿quieres saber el dónde? ¿Quieres saber el cuándo? ¿Quieres saber el cómo? Ok, Dios lo puede responder. Dios te puede dar una respuesta. ¿O prefieres que Dios te dé mayor de lo que estás pidiendo? Mayor de lo que puedes alcanzar. ¿O quieres que los caminos de Él, que son mayores a los tuyos, se manifiesten en tu vida? Deja de preguntar el cómo. Deja de preguntar el cuándo, deja de preguntar a dónde y comienza a decir, Señor, yo creo que tú harás conforme a tu riqueza en gloria. Yo creo que tú harás en mi vida tu buena, agradable, perfecta voluntad en mí. Y sin duda esa buena, esa agradable y esa perfecta voluntad se manifestará aún mayor de lo que tú puedes alcanzar, aún mayor de lo que tú puedes imaginar. Hay algo que estás pidiendo y que estás pensando, imagínatelo. Hoy quiero hacerte una pregunta. Imagínate lo que estás pidiendo, imagínate lo que quieres alcanzar, imagínate lo que quieres alcanzar, imagínalo. ¿Lo tiene? Mira, Dios tiene algo mayor que eso. Dios tiene algo mayor que eso. Ese poder que actúa en ti puede ser mayor que eso. Tu fe puede llevarte a algo mayor que eso. Pero necesitas dejar de preguntar cómo, dónde y cuándo. Déjate sorprender y confía.
Es como cuando yo un día invité a mi esposa, le dije, súbete al auto, nos vamos. ¿Pero dónde vamos? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Tú confía. Confía en lo que yo tengo para ti. Porque lo he hecho con tanto amor, lo he hecho con tanta dedicación. He esperado, me he dedicado. Hice una sorpresa que yo me dediqué. Me costó llegar a una reserva que yo quería llevarlo a un lugar. Me costó alcanzar esa reserva. Estuve planeándolo durante mucho tiempo sin que ella se diera cuenta. Y fue un tiempo donde le preparaste al más mínimo detalle. Porque mi plan era mayor. Ella quería salir a comer a un lugar ese día. Me dice, no, salgamos en un aniversario, matrimonio. Me acuerdo que él dice, no, salgamos a comer, salimos juntos un ratito y vamos a este restaurante. Ok, perfecto. Ese era el plan que ella tenía. Pero Dios tenía un plan mayor y era un lugar aún mejor y era más tiempo. Pero yo dije, no le voy a decir nada porque yo quiero sorprenderla. Yo quiero sorprenderla. Y ella, cuando yo le dije, vamos a ir, te paso a buscar a todos, la quiero que estés lista, y dijo, ok, voy. Y no fue simplemente porque, ya sí. No, ya fue porque confiaba en mí. Confiaba que yo la iba a sorprender. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él está trabajando en silencio. Él está preparando lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás imaginándote. Deja de preguntarle al Señor cómo, deja de preguntarle al Señor cuándo, deja de preguntarle al Señor dónde. Simplemente confía, porque Él que te ama, que te ha mirado con amor eterno, está preparando algo glorioso para ti, algo que tú no puedes imaginar. Eso es lo que Dios tiene para tu vida. Solo necesitas confiar y creer que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer en tu vida. Así que hoy, después de este tiempo, esta mañana, vas a mirar al cielo y decir, Señor, no sigo preguntando más. Simplemente voy a confiar y decir, Señor, aquí está mi vida. Confío en ti, creo en ti y sé que tú vas a hacer algo glorioso sobre esta situación. Algo glorioso en este problema, algo glorioso en esto que estoy comenzando. No sé cómo lo vas a hacer, no sé cuándo lo vas a hacer, no sé dónde lo vas a hacer. Lo único que yo sí sé es que confío en ti con todo mi corazón y mi fe y mi carácter va a salir fortalecido después de este tiempo, quizás de incertidumbre, pero de confiar en que mi Dios todo lo puedo. Como decía el profeta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a confiar, vamos a creer que el Señor tiene caminos mayores que los que yo tengo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque aquellos que están pasando tiempos difíciles y han estado preguntando, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Señor, ¿a dónde lo vas a hacer? Hoy les dices, deja de preguntar y solo comienza a confiar. Solo comienza a activar la fe que he puesto en tu corazón. Y esa fe te va a mostrar, y esa fe te va a hacer confiar, y esa fe te va a hacerte aferrar a la promesa. No te prometí cuándo lo haría, no te dije cómo lo haría, no te dije dónde lo haría, simplemente te dije que yo lo haría, y eso es lo que Dios está diciendo en esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy te entiendo que no necesito saber cómo, no necesito saber cuándo, no necesito saber dónde, solo necesito confiar y creer en esa promesa que tú me diste, y yo creo con todo mi corazón, Señor, que tú lo vas a cumplir. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que me hablas en esta mañana. Gracias por tu bendición en mi vida. Te agradezco, Señor, y te doy honra y gloria desde hoy y para siempre. Amén y amén.